Nuevamente nos reunimos para abrir un espacio de diálogo. En Piensa Ecuador no estamos para quejarnos. Queremos proponer soluciones constructivas para forjar un país más solidario. Nos hemos propuesto explicarles a ustedes la deuda externa. Hay un bombardeo de información y es difícil saber si la deuda externa es buena o es mala. Soy Álvaro Samaniego, el conductor de Piensa Ecuador. Yo soy Galo Cabanilla, promotor de Piensa Ecuador. El país es como una familia o como un negocio que en su vida diaria necesita financiamiento para poder subsistir. En el caso de nuestro país, ese financiamiento se llama deuda externa o interna, que son préstamos que el Ecuador solicita a bancos e instituciones mundiales. En la familia, en el negocio y en el país hay una regla básica. Solo hay cómo endeudarse en lo que se puede pagar. Según el último reporte oficial, el Ecuador tiene deudas por más de 55.000 millones de dólares. Esta cifra equivale al 49% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo de otra manera, es casi la mitad de toda la riqueza nacional. Y para compararlo con algo más cercano, el Producto Interno Bruto es la suma del valor de su casa, sus artefactos eléctricos, su automóvil, los muebles y los ingresos que reciben por su trabajo. Esa es su riqueza familiar. En el caso del país son las carreteras, los recursos naturales, los impuestos, para citar solo unos. Vamos a comenzar con este tema y a dar la bienvenida al doctor Carlos de la Torre, quien es especialista, catedrático, exministro de Finanzas y muy conocedor del tema. Mi primera pregunta es plantearle esta verdad. ¿La deuda externa es buena o es mala? Muchas gracias, Álvaro. La deuda externa es un instrumento que no es bueno ni malo per se. Es cómo se lo utiliza, lo bueno o lo malo. En la teoría económica hay que entender que la deuda viene a ser una necesidad de todo Estado. ¿Por qué? Porque en términos como se llama institucionalmente, hay tres grandes actores en toda economía. Una, que somos las personas, que se denominan los hogares o las familias. Otro actor, que son las empresas, y el tercero, que es el Estado. Tanto las personas como las empresas, a través de nuestro trabajo, de la producción que realizan las empresas, pueden generar ahorro. Pero el Estado, por su función de otorgar servicios para que las familias vivamos mejor, para que las empresas produzcan mejor, el Estado no tiene suficientes recursos para poder desarrollar esos servicios y más todavía para poder realizar la infraestructura productiva que nos permite a todos los demás realizar nuestras actividades. Así que por definición, si las familias y las empresas podemos generar ingresos y ahorro, los estados, por otro lado, necesitan de esos recursos a través del endeudamiento. Así que esta es una estructura bajo la cual funcionan las economías modernas. Todos los estados necesitan tarde o temprano de deuda. Necesitan. ¿Y todos los estados del mundo están endeudados? Todos los estados del mundo. Hay excepciones en el caso de ex colonias de grandes potencias que por diversas circunstancias muy particulares y siendo economías muy pequeñitas no mantienen deuda. Pero hasta las economías más grandes del mundo como la economía estadounidense, la economía china, todas mantienen deudas externas y en términos proporcionales mucho más grandes que la del Ecuador. Pero pueden pagarlas. Esa podría ser la diferencia. Esa es la diferencia, pero en el caso del Ecuador tampoco podríamos decir que es una situación crítica ni mucho menos. El hecho de que tengamos una deuda externa de casi el 60% del PIB, eso sería el 60% de la producción anual de la economía, esta deuda en términos comparativos respecto de América Latina está en un punto medio. Estaríamos cerca del promedio de América Latina e inclusive estaríamos por debajo del promedio mundial. Ahora, ciertos tramos de la deuda puede que generen complicaciones en términos del manejo de la liquidez de corto plazo. Es decir, cuando los plazos son cortos y las tasas de interés son altas, ahí se puede generar algunos problemas, pero en términos generales la deuda externa ecuatoriana no es ni excesiva ni es impagable en este momento. La deuda, en general, las deudas no son ni buenas ni malas, pero pueden ser buenas o malas las condiciones en las que hay que pagarlas. Sí, efectivamente, las condiciones que tiene el Ecuador en algunos tramos de la deuda llegan a presionar las finanzas públicas. Y para eso, lógicamente, se puede reperfilar la deuda. Ahora,
Es importante también ver cuál es el uso que se le da a esa deuda, porque finalmente la deuda, pues efectivamente no es ni buena ni mala, pero se necesita darle un uso que le genere crecimiento y un desarrollo al Ecuador. Si esa deuda viene para inversión productiva, si esa deuda viene para generar nuevas, digamos, oportunidades o para impulsar sectores de la economía, pues bienvenida sea. El problema es cuando esa deuda se la usa para el gasto corriente, se queda en ese punto y el Ecuador en sí no genera más ingresos, no busca cómo aprovechar de una mejor manera los recursos que tiene en la economía para generar un crecimiento, para aumentar ese PIB, para generar ingresos en la economía, para dar bienestar. Para comprarlo con una familia, no es lo mismo sacar un préstamo para comprar una cocina profesional para su negocio de encebollados que sacar un préstamo para comprar una televisión más grande. Claro, por supuesto, porque es el uso que le da. Pero además, el problema que tenemos en el Ecuador es que nosotros pagamos deuda con deuda. Es como que usted tiene una deuda y la paga con la tarjeta de crédito. Entonces se queda con una deuda más, digamos, con la misma deuda, pero a un costo más alto. Entonces, ese reperfilamiento de la deuda que se debe dar, se debe partir de un análisis de corto, mediano y largo plazo, pero no solamente de las posibilidades de endeudarse, sino también de cómo el Ecuador va a afrontar ese endeudamiento. Ese mejor uso de los recursos internacionales del tema con el que seguiremos en el siguiente segmento. El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. El Ecuador está ahora en un nivel de endeudamiento similar al del año 2002, que es el de sus peores en la historia moderna. Sin embargo, en 2009 fue el mejor momento. Fue el año en el que el Ecuador estuvo menos endeudado. La realidad actual es que tenemos 3 veces más deuda que el 2009. ¿Qué conclusiones puede sacar, doctor de la Torre, sobre esta realidad? Bueno, hay que entender cómo evolucionó la deuda a lo largo de estos últimos 10 años. Y no es una forma lineal, es decir, no es que el Ecuador fue endeudándose progresivamente en cantidades similares año a año. El despegue importante de la deuda externa se da a partir de 2014, cuando caen los precios del barril del petróleo, y eso le pone a la economía ecuatoriana en una situación muy vulnerable.
Entonces, también desde el manejo económico se debe evaluar los beneficios y los contras que se dan en una situación tan compleja que pudo haber puesto en peligro al crecimiento de la economía en su momento y un deterioro notable que podría haberse producido de los indicadores sociales, especialmente de pobreza. Entonces, ¿cuál era la alternativa frente a un modelo que le venía inyectando muchísimos recursos a la economía cuando sí los había por el petróleo, principalmente para inversión de infraestructura, que ya la tenemos ahí? Entonces, ¿cuál era la alternativa? Dejar que todo esto colapse y que muchos de los proyectos que estaban en curso queden suspendidos o acudir a un endeudamiento, que de paso se volvió muy caro justamente por las condiciones en las que estaba la economía ecuatoriana frente a esta baja de los ingresos petroleros. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Ecuador tuvo que acceder a un endeudamiento que no vino desde las fuentes convencionales, vino desde otros orígenes, a tasas de interés mucho más altas y a plazos mucho más cortos. Pero, repito, ¿cuál hubiese sido la alternativa a no endeudarse en ese momento? Hubiese sido un colapso de la economía, la suspensión de muchos proyectos, de muchas obras que estaban en ejecución y, por tanto, un deterioro sustancial de los indicadores sociales de la economía. ¿Cómo se registra en las cuentas nacionales la deuda, doctor? Ya. La deuda se registra primeramente en lo que se llaman las cuentas fiscales. Prácticamente es un balance en el que del lado de los pasivos el Estado ecuatoriano registra la deuda y también divide en términos de lo que es el Estado central, que es lo que corresponde al presupuesto general del Estado, que es un valor, y lo que es del Estado en todo su conjunto, que incluye a las empresas públicas, incluye a los gas, incluye a todos los otros componentes del Estado. Ahora, en términos de cuentas nacionales, que es en cambio la medición de los grandes agregados reales de la economía, este viene a ser un saldo en contra que tiene el país con el sector que se llama el resto del mundo. Es una cuenta negativa de la economía nacional con el resto del mundo. ¿Qué quiere decir? Que le debe recursos al resto del mundo. Correcto. Doctor Cabanilla, tratemos de pensar en cómo influye este discurso que parece muy abstracto en la vida diaria de los ecuatorianos. ¿Cómo los ecuatorianos son influenciados por la decisión de un gobierno de endeudarse más, de endeudarse menos o de utilizar mal la deuda? En el año 2014 se emitió bonos por 17.750 millones de dólares. Pero la mayor proporción que se ha emitido ha sido realmente en este gobierno, que son 10.800 millones de dólares. Nosotros tenemos que pensar que efectivamente frente a una caída de los precios del petróleo, frente a la situación extrema del 2014, lo lógico era continuar con los proyectos. Y esa infraestructura productiva y esos proyectos que se terminaron con esa deuda tenían que ponerse a operar para poder recuperar esa inversión. Porque la inversión que hace el Estado generalmente es una inversión que tiene una rentabilidad social. Pero esta rentabilidad social también tiene que ser económica. Porque en el momento que comienzan a funcionar todos los proyectos que se emprenden, en el momento que ponemos a operar la infraestructura productiva en el país, las hidroeléctricas, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, y generamos ingresos, y generamos empleo, y empleo de calidad además, y le damos una dinámica a la economía, entonces se justifica perfectamente el endeudamiento. Creo que el no haber continuado con este proceso lógico, con esta etapa lógica, que era terminar los proyectos y ponerlos a funcionar y generar esa rentabilidad social, es lo que en este momento pone en la encrucijada a cualquier financiero que ve pues un endeudamiento alto, ve una estructura del presupuesto que es bastante fija en un gran porcentaje, ¿no? Alrededor del 87% son sueldos. Son sueldos de los servidores públicos, el gasto corriente es de 92% más o menos, pero si nosotros ampliamos con la generación de ingresos, si continuamos con el proceso que se venía dando, pues el panorama es diferente. Por eso sí hay alternativas en el Ecuador. Muchos de ustedes estarán preguntando si estas personas están hablando sobre deuda externa, ¿por qué no se refieren al Fondo Monetario Internacional? Les invito a tratar ese tema en el siguiente segmento.
Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. La deuda externa es el tema que nos convoca hoy. Habíamos oído al doctor Cabanilla mencionar que una de las peores acciones que uno puede hacer es pagar una deuda con otra deuda más cara, pagar una deuda del banco con una deuda de tarjeta de crédito, que ese es un aspecto muy negativo. Al doctor Carlos de la Torre le tocó manejar la deuda mientras fue ministro de Finanzas y tuvo una situación similar a la que estoy describiendo. ¿Cómo se solucionó? Es así, pero claro, también hay posibilidades de hacer un manejo inteligente cuando las condiciones de la deuda antigua son bastante complejas y le exigen al país disponer de una liquidez de corto plazo muy alta. ¿Qué es lo que sucede en términos normativos en el Ecuador? La Constitución obliga a que el endeudamiento externo solo pueda tener dos usos. Uno, para inversión desde el gobierno, y dos, para lo que se llama la preservación del patrimonio. ¿Qué es esto de la preservación del patrimonio? Pagar deuda que es inconveniente con una deuda que puede ser generada en condiciones mucho más adecuadas. ¿Qué es lo que sucedió desde 2014 hasta 2016-2017, los primeros meses? El Ecuador ya no era visto como un sujeto de crédito convencional y por eso tuvo que acudir a fuentes de financiamiento que fueron muy onerosas y de muy corto plazo, principalmente recursos provenientes de bancos comerciales de China. ¿Esto qué es lo que generó? Generó que la necesidad de liquidez para el repago de esos créditos crezca de forma importante porque habíamos recibido créditos a 3 años, 4 años, 5 años plazo, pero con tasas de interés que bordeaban el 11, el 12%. Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de 2017? Cuando ya se superó en alguna medida el problema del precio del barril del petróleo, que en 2016 llegó a niveles cercanos a los $20. Entonces ya el Ecuador podía respirar un poquito más y tenía una capacidad mejor de negociación ante potenciales inversionistas extranjeros. Entonces, la estrategia que se planteó en ese momento fue acudir nuevamente a los mercados convencionales a través de colocación de bonos soberanos, pero planteando todo un programa económico que se estableció a inicios de este gobierno muy consistente e integral que permita generar señales positivas del manejo de la economía ecuatoriana y se logró.
Así que los inversionistas internacionales estuvieron dispuestos a prestarle recursos al Ecuador a tasas bastante más bajas y montos más altos. Entonces, entre junio de 2017 y enero de 2018 se contrataron 7.500 millones de dólares a través de colocación de bonos, siendo la colocación del año 2018 de enero la mejor colocación de bonos soberanos de la historia. Logramos colocar 3.000 millones de dólares a una tasa del 7,85% a 10 años plazo, que podían extenderse 10 años más. Sí, se contrató más deuda. Pero ¿qué se hizo con esos recursos? Además de sostener un nivel adecuado de inversión pública, se repagó esa deuda de los años inmediatamente anteriores, que era muy cara y que estaban generando un problema en la liquidez de la caja fiscal. Entonces eso evidentemente alivió en mucho a las necesidades de recursos fiscales, y este alivio duró más de 1 año y medio, y recién en estos momentos estamos viendo otro apretón en la caja fiscal que está obligando a las autoridades a buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, si hay alternativas al endeudamiento y no solo acudir a lo que un analista, un famoso periodista especializado en economía dijo, acudir al Fondo Monetario es como acudir a un señor sesentón con problemas de identidad. ¿A usted le parece que hay alternativas a eso? No, evidentemente, y las alternativas de mercado bien manejadas definitivamente resultan muy superiores a esta que sería la última opción o el recurso de última instancia de una economía, que es acudir al Fondo Monetario Internacional. Es decir, se tiene que acudir, o acuden las economías que ya no tienen viabilidad política de establecer su propio manejo económico y ya no tienen tampoco ninguna alternativa en los mercados financieros internacionales. Ahí es cuando no hay ninguna otra opción sino el Fondo Monetario Internacional. Pero el Ecuador hace un par de años estaba muy lejos de estar en una situación para tener que acudir a este organismo, que es ya la última instancia cuando ya no hay casi nada más que hacer. Doctor Cabanilla, ¿cómo le suena a usted la palabra Fondo Monetario Internacional? En las últimas movilizaciones de octubre, mucha gente se pronunció específicamente contra ese organismo internacional de crédito. Las recetas del Fondo Monetario Internacional han sido caducas, y no ahora, sino desde hace muchos años. En décadas anteriores hemos recibido una serie de políticas, una serie de medidas, y todas han fracasado. Y el fracaso inclusive va en el orden del enfoque que tienen, ¿no? Hay una visión ideológica que es negativa, que va pues orientada básicamente al capital. El Fondo Monetario Internacional también se lo toma a veces como que si fuera un organismo de ayuda. No es un organismo financiero que tiene pues que debería precautelar es el pago de la deuda nada más, pero sugiere este tipo de medidas que ahora, por ejemplo, las que sugirió, afectan directamente al consumo de las personas. Van a la vena en la demanda agregada, y por lo tanto perjudica la calidad de vida de las personas y su capacidad para consumir. ¿No es aventurado entonces decir que si una persona va mañana a comprar un electrodoméstico y tiene un problema con el precio, puede estar ahí el origen de ese problema con el precio? Sí, claro, efectivamente, porque en un momento dado, si le suben los impuestos, si sus costos de producción, de comercialización, etcétera, son superiores, pues mal puede la persona, el comerciante o la empresa, pues mantener sus mismos precios. Los va a terminar trasladando al consumidor. Y ese es el gran problema en la economía y con esta serie de medidas. Yo creo que el usar los instrumentos de mercado es la mejor opción que tiene el Ecuador. Más allá de que, por más problemas que tenga el Ecuador ahora, realmente no estamos frente a una situación extrema ni a un problema en el entorno. No nos ha golpeado ninguna situación externa. Entonces, el Ecuador puede entrar a negociar otras condiciones de deuda si fuera necesario, inclusive refinanciar la deuda que tiene en este momento, pero sobre todo tiene que aprovechar mejor sus recursos y tiene que orientar o enfocar, mejor dicho, la economía a hacerla más eficiente. Hablábamos de conseguir ingresos pues funcionando u operando adecuadamente en la recaudación tributaria, en la utilización de la infraestructura productiva, etcétera. Gracias, doctor.
Una pregunta final. ¿Usted conoce algún país en el mundo que haya utilizado las recetas del Fondo Monetario Internacional y que haya solucionado sus problemas económicos, al menos en parte? No, ninguno. Inclusive es interesante cuando se mira la lista de los países que actualmente mantienen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y podríamos decir que no son los países que más se han destacado en el mundo en los últimos años, aquellos que mantienen estos programas. Eso dice mucho de quiénes son los que acuden al Fondo Monetario Internacional, y también los resultados están a la vista. Entre los 30 y tantos países que en este momento mantenemos estos acuerdos con el Fondo Monetario, tenemos muchos países del África subsahariana, tenemos ex repúblicas soviéticas, y el Ecuador y la Argentina. Entonces, inclusive nuestros países latinoamericanos desencajan un poco con las características de los países que han acudido al Fondo Monetario Internacional. Nunca en la vida oiremos que países del primer mundo, de Europa Occidental, acudan a este organismo. Ni siquiera los propios Estados Unidos, en los peores momentos de crisis, han utilizado recetas de este organismo. Tan es así que con la crisis del año 2008 y 2009, la política económica estadounidense operó exactamente en el sentido opuesto a lo que plantean las recetas del Fondo Monetario Internacional, y se vio ya en los hechos que esto le permitió salir adelante a esta economía. Pero ¿qué pasó en Europa? En Europa, si bien fue un manejo tibio de políticas distintas a las del Fondo Monetario, se les obligó a países como Grecia y Portugal a entrar en estos esquemas. Portugal se salió a tiempo, y ¿qué es lo que ha sucedido con Grecia? 10 años después, la economía griega está totalmente destrozada. Para que el ejemplo sea más particular, el Fondo Monetario Internacional impone políticas, recetas, que dice el doctor, que es como que si su banco, el cual le dio un préstamo, le pidiera que ya no mande a sus hijos al colegio, que deje de comprar carne y que solo tome leche una vez por semana. Esas son las condiciones que vienen en estos paquetes. El tiempo se nos ha volado. Vamos a pedir al doctor Galo Cabanilla que nos presente las conclusiones de este programa. Luego de esta conversación podemos concluir que el endeudamiento no es necesariamente malo. La clave es gastar adecuadamente ese dinero, porque habrá que pagarlo en el futuro. Por otro lado, sí hay alternativas para encontrar préstamos adecuados para resolver problemas específicos. Finalmente, 16 recetas anteriores del FMI no resolvieron los problemas del país. ¿Qué les hace pensar que ahora sí van a ser efectivas? Los países necesitan apoyo financiero para su desarrollo. Sin embargo, el que presta no debería someter a quien recibe el préstamo. Esta parece ser una lucha entre el bien y el mal. A Carlos de la Torre y a Galo Cabanilla, mil gracias por prender luces en estos momentos de oscuridad. Este diálogo constructivo, esta reflexión de país, seguirá la próxima semana. Será un honor recibirles en Piensa Ecuador.